Bienvenidos a Voces de Esperanza. No olviden darle a suscribir y el día de hoy tenemos un invitado especial, el abogado Ricardo Panchamé. Bienvenido, abogado. El día de hoy queremos darle el espacio al abogado para presentarlo y yo sé que muchos ya lo conocen, pero pues desde sus inicios, como dónde nació, de dónde viene, y pues para mí es un placer tenerlo porque pues yo lo conozco desde muy chiquita, pero es muy importante saber dónde nació, dónde creció, porque pues aunque yo lo conozco desde pequeña, no sé toda su historia y sé que muchos queremos conocerlo porque es importante pues saber de dónde viene, porque vemos su cara y últimamente pues se ha viralizado su imagen. Entonces para compenetrar con él y su historia, pues que mejor que él que nos cuente de dónde viene. Bienvenido, abogado, mucho gusto nuevamente de tenerlo acá y para que nos cuente su historia. Ok, muchas gracias, doctora. Para mí es un placer estar aquí con ustedes atendiendo esta oportunidad que me da para poderme decirle a las personas de dónde vengo. Bueno, para decirles, yo soy sanpedrano. Es cierto que nací en la ciudad de Ciguatepeque por una circunstancia de trabajo de mis padres, pero he vivido toda una vida en San Pedro Sula. Mis padres me trajeron a esta ciudad a los 20 días de nacido. He vivido toda una vida en el barrio Medina, Tercera Avenida, 16 y 17 calle. Mis padres han tenido un negocio que es Taller Eléctrico Panchamé, muy conocido ahí en el barrio Medina, ahí me crié. Estuve en la escuela aquí en San Pedro Sula, en el Liceo Sanpedrano. También estuve en el colegio, en el Liceo Sanpedrano. En ese tiempo el liceo quedaba 2 cuadras al norte, en el centro de la ciudad, cerca de la municipalidad. Ahí me hice bachiller en Ciencias y Letras y luego me fui a la Universidad a Tegucigalpa, la Universidad Nacional Autónoma. Allá estuve 2 años y luego me vine al Centro Universitario Regional del Norte, donde culminé mis estudios como abogado aquí en San Pedro Sula. ¿Y cómo se describiría usted en su juventud? ¿Era callado o ya empezaba a fluir, le gustaba hablar con todos sus vecinos o era un poco tímido de joven? Bueno, mire, como todos los barrios de San Pedro Sula, en mi juventud, en mi niñez, habían un montón de niños, ¿verdad? A nosotros nos gustaba jugar fútbol en la calle. Mi mamá era una mujer muy estricta que al vernos ahí en la calle inmediatamente nos metía a la casa. Bueno, mi padre al vernos que nos gustaba jugar fútbol, él en el taller, en el patio del taller, nos hizo, creo que fue la primera canchita de fútbol que hubo en San Pedro Sula. Hay muchos vecinos que creo que me están viendo y ellos pueden decir de que en efecto ahí fue la primera cancha de fútbol rápido que hubo en todo San Pedro Sula. Jugábamos en las noches. Y nos gustaba apostar. Apostábamos una Coca-Cola litro por el equipo que ganara. En aquellos tiempos una Coca-Cola litro costaba 50 centavos y jugábamos ahí al fútbol. Fue una niñez muy bonita. Yo me recuerdo que me gustaba ir a ver televisión también a otras casas. Y mi mamá me decía, si tú tienes un televisor aquí, ¿por qué vas a otras casas a ver televisión? Pero como andábamos con aquel montón de niños, entonces nos quedábamos en las gradas de las casas y en la puerta de entrada, y al fondo estaban los televisores ahí nosotros nos quedábamos viendo televisión y éramos felices. O sea, San Pedro Sula era una ciudad muy sana, no había muchos peligros. Y ahí podíamos los niños jugar en la calle sin tener ningún temor de que alguien nos hiciera algún daño. ¿Iban a misa? Claro. En lo que era la San José o claro, la más cercana en ese entonces? Claro, mi mamá es muy católica, por parte de mi mamá, mi abuela también muy católica, devota al santo, a San Antonio.
lo cual dentro de la familia de mi mamá, creo que ya la familia de mi madre, casi 100 años de celebrarle al santo, a San Antonio. Mi abuela vivió mucho tiempo ahí en el barrio Medina, ahí celebraba ella al santo y luego se fue para Santa Cruz de Yojoa, donde es originaria mi abuela y es originaria mi madre. Mi madre se llama Pastora Recarte Leiva, ¿verdad? Y mi padre se llama Ricardo Panchamé Carón. Mi padre es originario del Progreso Lloro. Mi padre es de oficio electricista. Él puso un taller aquí en San Pedro Sula de electricidad. Y los abuelos, o sea, los padres de mi padre, mi abuela, Martina Carón Nicoli, ¿verdad? Y mi abuelo Eustaquio Panchamé García, del Progreso Lloro. Y después usted procede a estudiar leyes. Claro, fíjate que en mi casa a mi padre siempre le gustó que nosotros inducirnos a la lectura. Él nos decía, miren hijos, es a través de la lectura, a través del conocimiento y a través del estudio donde se pueden romper barreras. Siempre nuestro padre llegaba con un libro y nos los daba para que poderlo leer y luego con él conversábamos sobre ese libro, ¿verdad?, al cual él nos había regalado, y eso era un hábito, la lectura. Y en esa forma fui formado políticamente por él. Yo me recuerdo haber leído, siendo muy joven, de 13, 14 años, libros como Prisión Verde, como Destacamento Rojo, como Los Brujos de Ilamatepec, ¿verdad? Libros que mi padre me llevaba. Ya estando en bachillerato, me recuerdo que me llevó un libro muy bueno, llamado La Perestroika, lo que pasó en la ex Unión Soviética, a lo cual lo leí que a la edad de 17 años, ¿verdad? Ese libro me ayudó mucho, como muchos libros que él nos llevó para podernos cultivar, ¿verdad? ¿Y cuándo usted decidió, voy a estudiar para ser abogado? Pues fíjese que siempre me gustó, ¿verdad? Me gustó el derecho. Es más, yo tenía un tío abuelo que me decía el abogadito. Tenía 9, 10 años y dice, este es el abogadito que vamos a tener en la familia. Y siempre me gustó las leyes. Es más, creo que derecho, estudiar derecho y saber sobre leyes le da a uno una oportunidad en el caso de que, como conocemos las leyes y sabemos qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, podernos conducir en la vida y haciendo las cosas como se deben de hacer, de una forma correcta y de una forma legal. Y para mí es una pasión el derecho. Lo que más me gusta del derecho es la filosofía del derecho. Yo me jacto de eso, de tener una de las bibliotecas más completas, ¿verdad? Y puedo decir que es cierto. Y gracias a Dios, todos los libros los he leído. Muchos amigos han llegado, han hojeado los libros y me dicen, ¿cómo es posible que tú vengas y critiques a Kant, un filósofo del derecho? Bueno, en primer lugar, el libro es mío, y en segundo lugar, tengo la libertad de criticar, ¿verdad? Porque hay aspectos en los cuales yo no puedo estar de acuerdo, ¿verdad? Y sí me ha gustado leer y de esa forma cultivarme. Mira, aquí en nuestro país hace falta bibliotecas. En este caso, hoy en día serían bibliotecas virtuales. En nuestra ciudad hacen falta bibliotecas. Si tú ves, existen miles de cantinas, pero bibliotecas no. Y es ahí donde los jóvenes pueden refugiarse para aprender. Yo tenía un profesor en el colegio y me decía, aquellos que no tengan las posibilidades de viajar y aquellos que no pueden ir a otro país, los invito a que lean y que viajen a través de la lectura.
porque tú puedes viajar a través de la lectura. Si lees un libro sobre Roma o lees un libro sobre España o Italia, en el caso de Roma, sobre el Imperio Romano, tú inmediatamente te transportas a esa época, que era lo que hacían los romanos, ¿verdad? En derecho, pues uno lleva una clase, ¿verdad?, que se llama Derecho Romano, donde son las bases del derecho que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? El derecho napoleónico, los códigos que ahora nosotros tenemos, ya que la forma nuestra del derecho es a través de códigos y la de los norteamericanos es a través de la costumbre, ¿va? Son formas diferentes. Nosotros todo es codificado, todo nos dice que el que roba tiene una pena tal. En Estados Unidos es a través de la costumbre, o sea, la costumbre es la que va haciendo la ley en Estados Unidos y tienen un sistema de jurados. En Honduras no, en Honduras tenemos jueces. Y es muy importante porque la lectura es un hábito y los hábitos es una costumbre que se va adquiriendo. Y yo creo que, bueno, como bien dice, las bibliotecas pueden ser virtuales, pero nada reemplaza un libro, porque las computadoras es a través de baterías, la batería se agota y un libro uno lo puede andar en cualquier lado. Para mí los libros nada los reemplaza. Uno puede darle un libro a una persona y ese libro puede pasar generaciones por generaciones y los libros es lo mejor de lo mejor. Y esto me lleva a que la persona que nos une hoy en día, que nos tiene unidos, es mi papá. ¿Por qué ustedes se hicieron amigos? Es porque la lectura, o sea, ustedes podían pasar, y creo que si hoy estuviera acá, ustedes podían pasar años hablando porque ustedes dos como amaban la lectura. Y yo admiraba eso de él, porque él venía de un pueblo tan pequeño, pero yo decía, si él venía de un pueblo tan lejano, pero tenía un conocimiento, y yo le decía, yo lo admiro, porque era un pueblo tan lejano de un país que hoy en día es un país tan grande, pero de Perú, y un pueblo tan pequeño. Y le decía, papá, yo lo admiro, porque usted sabe tanto, y Honduras, le digo, es un país que uno no sabe nada. Entonces, digo yo, si él sabe tanto, entonces yo decía, yo quiero saber también todo lo que usted sabe. Entonces me decía, bueno, si yo sé, porque leía tanto, entonces usted también. Entonces por eso me ponía a leer y a leer y a leer, porque decía yo, uno puede saber todo lo que uno quiere a través de la lectura. Fíjate que ese tema es muy bonito. Yo recuerdo llegar donde tu papá porque íbamos a ir a Europa con mi esposa. Íbamos a hacer un viaje a Europa y me dice tu papá, mira Ricardo, me dice, vas a estos países. Lee sobre los países, lee sobre las ciudades que vas a ir a visitar, para que cuando llegues al lugar no andes inventando que a dónde me llevan, sino que tú ya sabes dónde quieres ir, ¿verdad? Entonces eso me dio una gran experiencia a mí, haber leído sobre las ciudades donde iba a ir, a tal grado de que mi esposa hace chistes sobre esto. Estábamos en Barcelona, íbamos en uno de esos buses de guías turísticos. Entonces empecé yo a hablar y mi esposa me decía, cállate, cállate, deja de hablar. Porque yo estaba diciendo todo lo que el guía turístico decía, ¿va? Y la guía turística me dice, bueno, o va a hablar usted o hablo yo, ¿verdad? Pero los dos no podemos. Entonces, pero eso lo hice por el consejo que tu padre me dio, que me informara bien sobre las ciudades y los países donde iba a ir. Y eso sí es muy bonito, porque además de tener los conocimientos a través de la lectura, cuando los vas a ver en físico ya es otra cosa y es muy bonito. Es una experiencia linda. Y eso es algo que uno puede aplicar acá, porque en otros países le sacan provecho y lo podemos aplicar a nuestra ciudad, porque otros países lo hacen. Tenemos Costa Rica, que Costa Rica le saca provecho a su turismo y lo tenemos al lado. Y San Pedro es una ciudad muy bonita que podemos tener turismo y no lo hacemos. Entonces es algo que cómo atraemos el turismo y que tenemos cosas tan cercanas y que no lo hacemos. Entonces
Bueno, mi papá tenía una visión del turismo, que siempre le encantó el turismo y que no los hemos aprovechado. Entonces, bueno, mi viejo tenía tantas cosas de que tengo las ideas, pero como no es mi área, pero sé que sí, de la lectura pueden salir un montón de cosas, pero usted mejor que nadie las puede sacar todavía. Fíjate que una vez hablando con tu papá me decía, yo no sé por qué San Pedro Sula no la vendemos turísticamente como una ciudad que tiene mar, que tiene playa, ¿verdad? Costera. Porque me dice, la distancia de Puerto Cortés a San Pedro Sula es pequeña. Pues si vamos a otras ciudades, me dice, que tienen la costa, te tardas hasta 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Pero las venden como que fueran ciudades de mar, costeras. Y San Pedro Sula tenemos a Puerto Cortés y a Omoa muy cerca. Una vez estábamos hablando y me dice, mira Ricardo, si aquí hicieran un túnel, me dice, en el Merendón, ¿verdad? En la cordillera, estuviéramos, me dice, a 16 kilómetros con Omoa, porque Omoa queda al otro lado de esa montaña, ¿verdad? Inmediatamente San Pedro Sula se convierte en una ciudad con mar. Y cosas como esas, ¿verdad? Y cosas que tu padre las había vivido en otros países mucho más desarrollados. Acuérdate que de una u otra manera, Sudamérica, países son mucho más desarrollados que los nuestros. El país donde él nació, Perú, un país mucho más desarrollado que Honduras. Entonces, nuestras vidas se cruzaron a través de él y fue por algo, así que claro. Eso es. Y como le decía yo, mira, José Morales, los que somos maratón tenemos el cielo ganado. ¿Ah? Sí, fue el sufrimiento no con nuestro equipo. No solo por sufrir. Sí. Entonces, los dos, él quería mucho a su maratón, igual que tu servidor, es mi equipo. Igual. Y pues sufrimos con el equipo, pero ahí vamos con maratón. Creo que esta vez que cumpla los 100 años salimos campeones. Dios quiera que sí. Pero ya nos desviamos de su universidad y pasamos a que estudió leyes y estudiando conoció el amor de su vida. Sí, fíjate que primero éramos amigos con Ana Cristina. Mira, Ana Cristina venía de un pueblo de Santa Bárbara, San José de Colinas. Un lugar muy bonito y se caracteriza por tener ahí en ese lugar, en el pueblo, mujeres muy guapas, muy bonitas. Ana Cristina, primero fuimos amigos, estudiábamos juntos. En ese tiempo de estudiante, pues uno anda muy poco dinero, ¿eh? Y Ana Cristina pues siempre tenía ella para ir a comprar ahí a los restaurantes pequeños que habían ahí, la glorieta, le decíamos nosotros ahí en la universidad. Entonces yo siempre me le pegaba a ella en las tardes para ver si compraba un taco, me diera la mitad del taco a mí, ¿eh? Y ella me decía, ya venís, me decía, quererme agarrar la mitad del taco, dámelo un pedacito ahí del taco. Entonces comíamos juntos, pero solo éramos amigos. Luego de la amistad y al estudiar juntos, entonces ya comenzó una relación, nos conocíamos ya un poco más y para ya llegar a un noviazgo. Nosotros somos de las parejas antiguas. A mí me tocó ir a pedir permiso a mi suegro, José Antonio Castellanos, mi suegro, que lo quiero mucho, a pedirle permiso para andar de novio con su hija, ¿verdad? Y que él nos pudiera autorizar para andar de novio. Y de la misma manera cuando me tocó irle a pedir la mano para casarme con ella. Entonces fue bien formal, ¿verdad? La relación y no me arrepiento. Es la mujer de mi vida, me ha dado 3 hijas, es una gran mujer, una muy buena esposa, madre, hermana, hija. ¿Qué más puedo pedir yo de Ana Cristina? Más bien creo que casarse conmigo le ha tocado duro, ¿eh? al casarse conmigo, pero bueno, es mi esposa, la quiero mucho y sin ella no sé lo que haría. Bueno,
tiene el cielo ganado y ella, fijo, se vuelve a casar después de esa declaración. Así que creo que ambos, cuando se les ve juntos, se les nota. Y ya con sus 3 bellas hijas, pues un matrimonio cuando uno está casado sabe que no es fácil. Y después de tantos años es más difícil, pero al final va cambiando conforme los años. Uno aprende a convivir y cada año uno va cambiando la forma del amor. Al principio es como dice, el romance, después con los hijos, pero ustedes ya las edades de sus hijas, ya la menor ya no es tan chiquita. Y como le digo, se les nota la unión de ustedes y los dos. Así usted dice que ella, pero los dos, usted le demuestra a ella. Entonces, la verdad que uno que los vea, los dos, los felicitamos y gracias. Y son un ejemplo y que sigan los dos adelante. Tenemos 31 años, vamos a cumplir de casados este año. Para que mis hijas, algo especial, ¿verdad? Andrea María, María Fernanda y Ana María. Las Marías. Son las 3 Marías. Nos preguntaban, ¿y por qué el nombre de María? Pues si es la madre de nuestro Señor, ¿verdad? Y tenían que llevarlo ellas. ¿Qué se siente ser el único hombre en la casa? Pues fíjese que tener paciencia, porque cuando vamos a salir tengo que esperar a mi esposa, ¿va? A mi esposa, pues ella rápido, pero luego tiene que cambiarse a Andrea María, que es la que más se tarda, y bueno, Fernanda no es mucho, Fernanda es rápida, pero Ana María, la chiquita, qué vanidosa es esa cipota, para que esa cipota se tarda un mundo. Todos estamos en el vehículo y ella todavía no llega. Tenemos que pitarle para que llegue y podernos ir. Pero no, es bonito tener hijas. Creo que yo quería varones, ¿verdad? Cuando nos casamos con Ana. Pero Dios sabe lo que le da a uno. Y las hijas me han llenado. Y para mí son los tesoros que yo tengo. ¿No es celoso? Algo, pero mis hijas son muy buenas muchachas. Bueno, vamos a ver cuando se casen, porque todavía no se han casado. Claro, bueno, sí, más bien yo les digo, bueno, hijas, ¿cuándo se van a casar? Y le digo a la mayor, a Andrea María, Andrea, le digo, ¿cuándo te vas a casar? Porque, ¿y para qué, papi? Me dice, si yo no me quiero ir de la casa. O sea, yo estoy cómoda aquí, tranquila. Déjeme estar a mí. Me dice, bueno. Entonces, cuando usted quiera, lo hace. Yo quiero nietos, no, pero yo no. Hay que esperar. Sí. Bueno, entonces, abogado, se gradúa, se casan y comienzan a venir los hijos, bueno, las hijas. Las 2 primeras, que fueron algo seguido, y comienzan a ejercer. Y también vienen los negocios. Porque yo lo conocía cuando tenía como 5 años más o menos, porque sí, estaba pequeña. Vinieron varios negocios juntos, porque no solo le gustaba, como dicen, todos los huevos en una sola canasta, le gusta la diversidad, no puede estar en un solo sitio, a usted le gusta estar activo. Cuéntenos de qué le gusta hacer, porque no le gusta estar en un solo sitio. Sí, fíjate que estuve como juez en Puerto Cortés. Estuve 4 años de juez en Puerto Cortés y luego pusimos la oficina con mi esposa. Abrimos el bufete en San Pedro, pero hay algo que a mí no me gusta, es estar encerrado en 4 paredes. ¿Para qué va? Eso no me gusta, yo no puedo estar ahí. Puedo estar 15 minutos y después tengo que salir. Entonces comenzamos con mi esposa con proyectos. Uno de los primeros proyectos que tuvimos fue compra de café. Comprábamos café en San José de Colinas, allá teníamos una bodega. Comprábamos el café a los productores y luego lo vendíamos a las exportadoras.
Con esa compra de café logramos tener una marca de café que se llama Café San Antonio. Nosotros lo tostábamos. Teníamos una tostadora manual, tostábamos el café, lo molíamos y luego nosotros lo comercializábamos. Ahí íbamos a venderlo a los barcos. En Puerto Cortés tenía yo un amigo, ahí en Empresa Nacional Portuaria, y llegaban los buques y pedían que 50 libras, 100 libras, 200 libras de café ya tostado y molido, y se los vendían. Después de eso, hicimos una granja avícola. El proyecto se llama Agrícola San Antonio. Agrícola San Antonio se dedicaba a la producción de huevos. Nosotros vendíamos los huevos de gallina y teníamos muchos clientes aquí en San Pedro Sula, el Mario Catarino Rivas, panaderías y un sinnúmero de lugares. Ahí teníamos vehículos ya que repartían el producto, un camioncito me recuerdo y un vehículo pick-up con los cuales comenzamos. Y luego fueron dándose otros negocios y fuimos participando, ¿verdad? Hasta lo que ahora nos dedicamos, que es sobre una empresa que se dedica a la incineración de los desechos patológicos. Entonces se ha dedicado a diferentes rubros, conoce de todo un poco, entonces sí. no puede quedarse en un solo lado. Sí, fíjate que en lo que pasamos por los Estados Unidos, abrimos dos empresas. Abrimos una que se llama PC Long Star Service. Esa empresa se dedica a la producción de concreto, ¿verdad? Y la otra empresa, Texas, que se dedica a la incineración de mascotas. Esas dos empresas las abrimos allá en Estados Unidos. Nos ha gustado siempre innovar, nos ha gustado siempre producir algo, trabajar sobre lo que nos gusta y tratar de venir de abajo, que crezca la pequeña empresa que se funda. ¿Para qué? Para que nos pueda dar los frutos. Es que es bonito cuando tú vienes y comienzas con casi nada, pero vas creciendo y vas viendo que el negocio va prosperando. Y eso pues creo que me lo transmitió mi padre y mi madre. Mi madre nos criaron a través de un pequeño negocio. Ella, una comerciante que viajaba a Panamá a traer mercadería y la revendía aquí en San Pedro Sula, y mi padre con el taller de electricidad que era uno de los pocos talleres eléctricos industriales en ese tiempo. Y bueno, sus hijas pues obviamente al ver sus padres cómo hacen esto, lo otro, ellas ven el esfuerzo y también pues van a seguir sus pasos y también pues estudian sus diferentes carreras y también quieren seguir los diferentes negocios, van a hacer lo mismo, van a dedicarse a sus carreras y también van a seguir los demás negocios, así que ellas van a seguir los mismos pasos que ustedes, porque uno quiere seguir igual que sus papás, porque nosotros hacemos lo mismo, hacemos nuestras carreras y queremos seguir los negocios de sus padres, así que son el mejor ejemplo que ellas pueden tener. Actualmente, pues yo he escuchado todas sus ideas y que usted quiere cambiar el mundo, y tiene más ideas y usted dice, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y quiero cambiar eso y como le decía, con todas las ideas que mi papá tenía, pues a mí también me hubiera gustado, porque mi papá decía, cada vez que iba a un lugar, aquí en esta montaña, aquí se puede construir un hotel y sería el mejor hotel del mundo con esta vista, con esto. Yo decía, mi papá le hubiera gustado cambiar el mundo pues con todas las ideas que él tenía. Y la verdad que si él hubiese sido millonario, hubiera hecho infinidad de hoteles, que de verdad hubiera sido buenos hoteles, pero pues no nació en cuna de oro. Entonces,
pero sí tenía buenas ideas, como las que hablábamos. Entonces, usted también tiene unas ideas que, como la que hablaba antes de que empezáramos a grabar, que decía que en San Pedro, pues no hay baños públicos, que decía, que es lamentable. Pues yo también en salud, que yo le decía, no hay lugares donde pueden las mamás dar lactancia materna en privado. Entonces, usted en San Pedro, ¿cuáles cree usted que serían algunas de las cosas que San Pedro Sula podrían? 3 cosas así. 3, ¿cómo podríamos resumirlo? Si yo le digo ahorita, San Pedro Sula puede mejorar en 3 simples ideas, ¿cuáles serían? Fíjate que para ahondar sobre lo que tú me preguntas y hacértelo simple, para producir, ¿verdad? San Pedro Sula es una ciudad industrial. Para producir, lo primero que necesitas es fuente de energía. Transporte público y transporte de carga, ¿verdad? Y que ese transporte sea rápido y eficiente. La energía para las fábricas y para ese mismo transporte. Y lo otro, las mercancías. San Pedro Sula tiene, mira, un punto estratégico. Ya por aquí cruzan mercancías, ya por aquí cruza el transporte, pero un transporte muy lento. Lo tenemos que hacer a través de vehículos de carga hacia el puerto. San Pedro Sula para mí debería convertirse en la ciudad logística de Centroamérica, no de Honduras. Un sitio logístico donde vengan y converjan todas las mercaderías del mundo y que de San Pedro Sula puedan salir a los diferentes lugares. Puedan salir para Sudamérica, puedan salir para Europa, puedan salir para los diferentes continentes. Porque estamos en un punto estratégico donde puede fluir toda esa mercadería. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una fuente de energía. ¿Dónde conseguimos la fuente de energía? Tenemos ríos grandes como el Chamelecón, donde podemos poner una represa que ya está aprobada por el Estado de Honduras para construirse, que va a evitar las inundaciones y también puede producir energía. Pero también tenemos la luz solar para aprovechar a través de la energía solar. Como también tenemos toda la cordillera del Merendón, donde podemos poner una batería de eólicas para empezar a producir energía a través del viento. Y no solo eso, o sea, con esa energía que tú produces es el alma que necesita la industria. O sea, la industria necesita llegar a un sitio donde la energía sea barata, ¿verdad? Ya la mano de obra en nuestros países es barato porque si ves $1 vale 25 lempiras. Como ellos pagan la mano de obra en Estados Unidos o lo pagan en los países desarrollados, es mucho más cara. En Honduras es competitivo con esa variación que hay entre el dólar y el empira, ¿verdad? Que $1 vale 25. Imagínate, un inversionista viene con $1, le está pagando una hora de trabajo ¿cómo se llama? A un ciudadano hondureño. Pero la energía es el motor de la industria. Y si tú la puedes producir barata y esa energía se la traspasas a las empresas que vienen a producir, también ellos bajan los costos y es un lugar atractivo donde venir a invertir. El transporte, eso es esencial. ¿En qué sentido? Necesitamos un transporte masivo donde podamos traer y llevar mercaderías. Estamos bien que tengamos camiones y rastras llevando mercadería, pero necesitamos el tren. Nosotros dejamos hace tiempo de invertir en algo que ya teníamos, que era el ferrocarril nacional. Y ese tren lo volvemos a necesitar, ¿para qué? Para que esa mercadería pueda fluir del Puerto Cortés a San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque un tren te lleva, ¿qué? 100 vagones, 100 contenedores, y gastas lo que puedes gastar en 4, por decirte algo, en 4 furgones cargados con un solo contenedor. Entonces necesitamos esa agilidad en el transporte y los bienes y servicios que puede vender esta ciudad. Y para mí deberíamos de concentrarnos en una ciudad logística,
donde venga la mercadería de todos lados del mundo y de aquí pueda salir hacia Sudamérica y, como te decía, hacia Europa, o sea, a cualquier continente, porque San Pedro Sula está para eso. Creo que ese es el camino que nosotros tenemos que hacer, vender ese servicio logístico, que muchos países, a través de ese servicio logístico, sus economías han aumentado. Tenemos a Panamá. Bueno, tú conoces Panamá y sabes que allá está el canal, está la zona libre. ¿Cuántas personas de San Pedro Sula viajan a la zona libre a traer mercaderías? Y ven que es a través de la logística que maneja Panamá en su canal, es que Panamá es uno de los países más desarrollados de Centroamérica. Otro de los países que maneja muy bien la logística es Alemania. Y Alemania es el motor de Europa, ¿verdad? Porque pueden manejar lo que es las mercaderías y el transporte de esas mercaderías y enviarlas a los diferentes destinos. Para mí ese es uno de los servicios a los cuales tenemos que ponerle mucha atención y también aprovechar que tenemos ya una apertura económica con Estados Unidos, ¿verdad? Que es nuestro socio natural, y ahora tenemos una apertura económica con China, que es una superpotencia económica y donde salen el 90% de las mercancías. Además, los chinos, ellos saben muy bien que tienen que hacer nuevas rutas para pasar su mercancía. Y uno de los sitios que es apropiado para esas nuevas rutas es Honduras. Pero mientras se hace esa ruta que cuesta un montón de miles de millones de dólares, tenemos una ciudad como San Pedro Sula que la podemos convertir en ese punto logístico de esa mercadería china. ¿Por qué? Porque tenemos el puerto cerca, que es Puerto Cortés, que es uno de los puertos más grandes de Centroamérica. ¿Y en dónde ve a San Pedro Sula en 10 años? Bueno, si San Pedro Sula sigue gobernada con las personas que están, creo que no va a ser mucho el avance. Pero si San Pedro Sula logra que lleguen líderes a gobernarla, en primer lugar, que tengan ese acercamiento con la empresa privada sobre los grandes proyectos que San Pedro Sula necesita. Y líderes que conozcan cuáles son los potenciales de nuestra ciudad. Es cierto, nosotros en la ciudad tenemos industrias, pero definitivamente tenemos que llegar a tener ese enfoque, que la industria más grande que tengamos sea la logística. ¿Por qué? Porque es ahí, a través del manejo de las mercancías, donde nosotros podemos vender ese servicio. Tenemos la mano de obra, tenemos el sitio, el lugar donde podemos hacerlo, tenemos los aeropuertos, tenemos el aeropuerto de San Pedro Sula, que es un aeropuerto grande, donde pueden aterrizar una cantidad de aviones con mercadería. Tenemos el puerto, tenemos Puerto Cortés, que es donde puede salir mucha mercadería que viene de Asia hacia los Estados Unidos, hacia los puertos de la Florida y todo Nueva York, ¿verdad? Filadelfia y todos esos puertos de Estados Unidos. Entonces tenemos el potencial. Lo que necesitamos hacer es ver la forma en que aprovechemos tanto la industria norteamericana como la industria china para que puedan converger en nuestra ciudad y que de aquí salgan esas mercaderías para el resto del mundo. Creo que lo podemos hacer. ¿Qué acercamiento podemos hacer con los jóvenes que hoy en día se gradúan y no encuentran trabajo y no hayan qué hacer, y pues lo primero que hacen es decir me voy, y ahora con Trump que lo primero que hace es regresarlos, entonces no hayan qué hacer? Sí, mira, tenemos que fomentar la creación de nuevos empleos, pero para crear empleos no nos debemos de concentrar solo en los empleos públicos, sino que también tenemos que sentarnos con la empresa privada. La empresa privada es el motor de la creación de empleos. San Pedro Sula, mira, San Pedro Sula por sí sola, por inercia, San Pedro Sula produce empleos. Si tú te fijas, alguien viene y pone un negocio en tal lugar, inmediatamente alrededor de ese negocio vas a ver ahí que ponen un punto de taxi,
vas a ver que una persona fue a poner venta de comida, negocios informales y un sinnúmero de cosas alrededor de ese negocio. O sea, que por la inercia del comercio sanpedrano y por la inercia del capital que mueve en San Pedro Sula, nacen nuevos negocios. Pero nosotros, como municipalidad en este caso, tenemos que sentarnos con la empresa privada. San Pedro Sula necesita proyectos estratégicos y esos proyectos estratégicos solo se pueden discutir con la empresa privada. Ellos son los que tienen la plata, ellos la tienen ahí en los bancos, ¿va? Y solo a través de la empresa privada y vendiéndole esos proyectos al empresario es como una ciudad sale adelante. Nosotros necesitamos sentarnos con la empresa privada, es una ciudad eminentemente financiera, empresarial, y nosotros no podemos tener un divorcio con la empresa privada, porque es ahí donde podemos lograr el desarrollo. Yo doy ideas, yo creo que la logística es una de las salidas que tenemos en San Pedro Sula, pero sí tenemos que sentarnos con la empresa privada para impulsar esos grandes proyectos que necesita la ciudad. Yo escucho hablar a mucha gente de construcción de un metro, de transporte público rápido y seguro. Sí, pero para construir un metro necesitas miles de millones de dólares. Y si no estás de acuerdo con la empresa privada, eso es imposible. Tenemos que hablar con ellos. El presupuesto de la ciudad o los impuestos que entran a la ciudad, no tenemos la capacidad para una obra de esa magnitud, ¿verdad? Es a través de la empresa privada donde nosotros podemos llegar con esos proyectos. También podemos nosotros tener proyectos alternativos, ¿verdad? La empresa privada en los proyectos industriales y también nosotros con proyectos alternativos fomentando las cooperativas. Nosotros podemos organizar también a los barrios y colonias en pequeñas cooperativas, ¿verdad? Donde puedan esos jóvenes tener una oportunidad para desarrollarse tanto físicamente, desarrollarse intelectualmente y económicamente, ¿verdad? Porque ¿cómo hacen las personas que no pueden sacar préstamos en los bancos no pueden sacar préstamos porque tienen deudas, porque tienen otra, entonces no pueden sacar préstamos? Fíjate que hay un talón de Aquiles aquí en San Pedro Sula. Cuando nuestros padres vinieron a San Pedro Sula, tú venías y te hacías de una casa o de un terreno y te entregaban escrituras públicas. O sea, te daban la seguridad de tu casa. Entonces, al tener tú la seguridad de la casa, las personas se quedaban en San Pedro Sula. Había arraigo en la ciudad porque ya con los papeles de tu casa ya podías ir a un banco a conseguir un financiamiento y poner un negocio. Ese es el talón de Aquiles de nuestra ciudad, que ha crecido desordenadamente, y en la mayor parte de colonias en San Pedro Sula no hay documentos. O sea, la gente no tiene los papeles de su casa y de su terreno. Entonces, eso lo que está creando es una gran inseguridad. Y la gente dice, bueno, ¿cómo le invierto más a esto si yo no tengo papeles de esta casa? Pues, ¿va? Y me la vienen a quitar. Entonces, el gobierno municipal debe de trabajar en la legalización de esas tierras. Por supuesto, si le pertenecen a alguien, platicar con los que eran dueños de esas propiedades, ¿verdad? Y los gobiernos comprarlas para que la gente pueda tener esos documentos. Porque sí se necesita, hay demasiada inseguridad en la tenencia de la tierra de San Pedro Sula, y sé que muchos de los que me están viendo y escuchando saben que uno de los grandes deseos que ellos tienen es tener los documentos de su casa. Para poder tener seguridad y poder así arriesgarse y poder invertir. Claro. También, ¿cómo se puede ayudar a estos jóvenes que están en lugares vulnerables y que quieren salir adelante? Fíjate que la municipalidad debe de tener planificación a corto y largo plazo con nuestra juventud. No solo aquellos que en este momento están pasándola mal, no, es a todos los jóvenes. Y la municipalidad debe de estructurar, en primer lugar, que los niños en San Pedro Sula sean niños y disfruten su niñez. No ver más niños en las esquinas, ¿verdad?, de las calles pidiendo dinero. La municipalidad debe de tener proyectos para que estos niños, como sus padres, ¿va?,
puedan entrar dentro del engranaje productivo. ¿Por qué? Porque si mucha gente llega y va a pedir a las esquinas, es porque no tiene una oportunidad donde producir. Y se deben de abrir esos abanicos de oportunidades para la producción. Lo que yo te decía, trabajar de la mano de la empresa privada. Trabajar de la mano para que venga inversión, tanto nacional como extranjera, a nuestra ciudad. Y de esa manera formar los programas para el rescate de estos menores y de estos jóvenes. Nosotros no podemos seguir que a nuestros jóvenes se les eduque en la oscuridad de la noche. Allá donde existe un poste pero le falta la luz, ¿verdad? En la noche. Ahí nos están educando en este momento a nuestros jóvenes. Y ahí no van a aprender ninguna cosa buena. Nuestros jóvenes deben de educarse en centros formales de educación. Nuestros jóvenes deben de tener espacios libres de recreación sana, donde puedan ellos practicar cualquier tipo de deporte y además tener los instrumentos necesarios para su desarrollo físico como mental y económico. Eso se debe preocupar la municipalidad. Pero fíjate cómo vamos a dar esos pasos si en este momento la ciudad carece de un baño público. Yo le pregunto a los que me escuchan y me ven, ¿dónde hay un baño público en San Pedro Sula? ¿Cuántas personas de la tercera edad he visto que tienen que hacer sus necesidades en una esquina? Porque las autoridades municipales pareciera que no gobiernan a seres humanos, ¿verdad? Lo que se haga en la municipalidad debe de ser dirigido a ¿quiénes? A los seres humanos. Una fuente pública. Mira, si tú andas en la ciudad de San Pedro Sula y no tienes los 5 lempiras que te cuesta una bolsa de agua, no bebes agua, porque no existen fuentes públicas. Cuando yo era niño, había un dormitorio público. El dormitorio público quedaba en el barrio La Guardia, allá por donde todos conocemos que era la bodega Pfaffer, la salida de San Pedro Sula, ahí por la Loable, ahí por donde está la Bimbo y la Pepsi. Por ahí hay una gasolinera y a la par estaba el dormitorio público. El dormitorio público desapareció. Son cosas que no deberían de desaparecer. Son cosas que deberíamos de multiplicarlas. O sea, San Pedro Sula debería de tener 10, 15, 20 dormitorios públicos. ¿Como comedores? Y comedores públicos. ¿A dónde poner esos dormitorios públicos? Cerca de los hospitales. ¿Cuánta gente llega con su pacientito y lo lleva al Catarino Rivas o a Leonardo Martínez? Y nosotros lo hemos visto, pasamos por ahí a medianoche y vamos a ver a muchas familias durmiendo en las aceras. Eso no es digno para ninguna persona. O sea, esas cosas no las podemos seguir permitiendo. Y solo fíjate en esto, ¿cuántos no hemos pasado por la famosa morgue que hay en San Pedro Sula, que queda aquí en Jardines del Valle? ¿Cuántas personas no hemos pasado por ahí? Y miramos a las familias en la parte de afuera de esa institución llorando. Hay veces que hay grandes tormentas y aquellas familias esperando el cuerpo de su familiar allá que está adentro y tienen que estar en el sol, en el agua. Hay veces que digo, ¿será que nosotros no tenemos sentimientos? Como no nos ha pasado todavía a nosotros, entonces no nos importa el sufrimiento de esa gente que está ahí. ¿Por qué no tener una pequeña capilla ahí? Para que la gente dignamente espere el cuerpo de su familiar en ese sitio. Yo he pasado por ahí y he visto con aquellas grandes tormentas las madres, las esposas, los hijos esperando el cuerpo del hermano, el papá, ¿verdad? O el tío que está ahí, pero parece que las autoridades nuestras no tienen sentimiento. O sea, hasta que nos pase a nosotros, hasta que lleguemos a ese sitio y hasta que esperemos y nos caiga una tormenta o estemos bajo el sol esperando el cuerpo de nuestro ser querido, entonces vamos a sentir lo que siente nuestra gente. El mismo sentimiento
que tiene nuestra gente más pobre es el mismo sentimiento que puede tener el rico más encopetado. Todos sentimos por nuestra gente, por la gente que nosotros queremos. También hemos hablado sobre que los animales, que nos preocupan los niños, también los animales, de que sí nos preocupan los animales, pero no solo recogerlos, sino que se recogen, pero hay que esterilizarlos. Entonces, poner un poco de orden, porque sí hemos visto que hay mucho show mediático con los animales, pero exigirle a los dueños, pues, o sea, que si quieren tener animales, pero que los esterilicen. No hay una veterinaria Pública. municipal, sí. Entonces, porque sí es cierto que a todos nos gustan los animales, pero no todos pueden hacerse cargo para esterilizarlos. Entonces, en Tegucigalpa sí hay una veterinaria municipal. Entonces, aquí en San Pedro hace falta una veterinaria municipal. También habíamos hablado de que hacen falta más centros de salud o atenciones en los lugares más lejanos de atención médica, ¿verdad? Que ya sea César, que son los César son que solo hay enfermeras, porque no todos los lugares se pueden ir médicos, por los lugares que son muy lejanos. Y los Sésamos, que son donde hay médicos, porque bueno, con el abogado hemos hablado de tantas cosas que pues no todos los vamos a poder, uno no puede cumplirlo, ¿verdad? Pero bueno, son tantas cosas, por eso les digo que el abogado quisiera cambiar el mundo entero, pero por él fuera ya tuviera todo el país, ¿verdad? Cambiado. También ha pensado sobre, obviamente, que una salida para San Pedro por cada lado, para usted, eso no puede ser, ¿verdad? Porque por eso es un caos. ¿O qué piensa usted de las salidas? Pues fíjate que Porque ya lo he vivido en carne propia. Ok. Vamos a comenzar con lo primero, la veterinaria municipal. Lo que me preguntaste primero, sí se necesita. ¿Cuántas personas no tienen una mascota? Y muchas veces no tienen el dinero para llevarlo donde un médico, ¿verdad? Okay. Porque cobra mucho dinero. Eso está dentro de las ideas y el plan municipal. Y lo otro es sobre los centros de salud, los Sésamos. Yo digo algo, si nosotros vamos a invertir en salud en San Pedro Sula, debe de ser una salud digna. ¿Por qué? Porque como alcalde municipal, en esos centros de salud, ahí llegaría yo con mi familia a que nos trataran. ¿Has visto tú a algún político llegar al Mario Catarino Rivas? ¿Y sabes por qué no llegan? Porque las inversiones que hacen en los hospitales públicos no las hacen como para que ellos lleguen ahí. Nosotros vamos a hacer inversiones donde nosotros vamos a llegar ahí, para que nuestro pueblo nos vea que estamos llegando a los centros de salud con nuestros hijos. Porque ese es el mejor ejemplo que podemos dar en atención, porque va a haber una atención digna para nuestro pueblo. Porque nosotros vamos a hacer lo que queremos para nosotros, y eso que queremos para nosotros tiene que ser para el pueblo también igual. Cuando tú veas a un diputado, a un alcalde municipal, llegar a un centro de salud, a que lo vacunen para cualquier tipo de enfermedad, o lo miras que llega con algún padecimiento y le hacen los primeros auxilios y las atenciones, entonces tú como pueblo vas a decir, este centro de salud sí es bueno. También en educación. En la educación de las escuelas que tiene la municipalidad, deben de ser de primer nivel. ¿Tú has visto algún político, algún diputado, algún ministro, algún presidente de la República que llega a una escuela pública a traer a su hijo? No, ¿eh? Entonces, pero hablan de educación, pero sus hijos no van ahí. Pero hablan de salud, pero no llegan a esos hospitales ni a esos centros de salud. ¿Y por qué no llegan a esos centros de salud si hablan tanto de la gran inversión que hacen dentro de esos centros de salud? No llegan porque saben que no son actos, ¿verdad?
y que puede correr peligro la vida de uno de sus hijos. Nosotros no. Nosotros vamos a hacer que esos centros de salud sean dignos para todo nuestro pueblo. Y si al pueblo lo pueden atender de la mejor manera posible, nosotros también vamos a llegar a esos centros de salud. Vamos a dar el ejemplo, llegando ahí, diciéndole a nuestro pueblo, aquí es donde está la mejor atención, en estos centros de salud. Y aquí pueden venir con confianza. Pero si nosotros venimos y decimos una cosa y hacemos otra, estamos en la misma sintonía en lo que han estado siempre aquellas personas que nos han gobernado. Todo eso hay que cambiarlo. Fíjate que aquí vienen y regalan una casa. Yo he visto gobiernos que vienen y dicen, aquí está esta vivienda, cuesta tanto, ¿verdad? La vivienda, y que es un tesoro para la persona. Pero decirle a un ministro de estos, o decirle a un diputado de estos que va a vivir ahí, no se va. No se va. ¿Por qué? Porque hacen las cosas no pensando como que ellos vayan a vivir ahí, sino que hacen las cosas pensando que a los que van a ir a vivir ahí son personas de tercera categoría, y eso no va con nosotros. Nosotros sí vamos a hacer algo, va a ser algo digno, donde nosotros también podamos ir a vivir ahí. De eso se trata renovar. Vaya, fíjate que yo he escuchado a muchos compañeros que se dedican a la empresa privada decir, no, dice, el salario que pagamos es justo. Y yo me pongo en la posición del trabajador y digo, ¿viviré yo con el salario mínimo? Si yo no puedo vivir con el salario mínimo, ¿por qué hago que otros vivan con ese salario? O sea, es de ponerse la mano en la conciencia. Si tú tienes a un empleado y le pagan bien, y este empleado está motivado, te va a producir mejor. Fíjate que en otros países la jornada de trabajo ya no son 5 días. Hay otros países que la jornada de trabajo son 4 días. O sea, ya no vas de lunes a viernes. En Europa, en Alemania, vas de lunes a jueves. Tienes el viernes, el sábado y el domingo para hacer un sinnúmero de cosas. Y eso no baja el rendimiento de los trabajadores. Y es más, en muchas empresas se ha disparado el rendimiento de los trabajadores, ¿verdad? O sea, la gente ve como motivación ese día extra y recupera esas horas en los días en que trabaja. Si tú te pones a pensar, vamos a hablar sobre los trabajos públicos. A mí me ha tocado llegar a las oficinas públicas. Llego a la oficina pública a las 8 de la mañana, llevo y voy a hacer un trámite. Los muchachos o las muchachas que están ahí están hablando de la novela. Ya lo vamos a atender, pero no un segundo. En eso que ya nos vamos a atender pagaron 15 minutos. Luego ya agarró su papelito. Agarra tu papelito para que te atiendan de acuerdo al número. Llego, cuando ya llegas allá, trae su DNI. ¿Qué es lo que viene? No, vengo por un permiso de cortar un árbol. Trae las escrituras de la propiedad. Trae esto. Bueno, solo el árbol que quiero cortar. Ese trámite te dura que 2, 3, 4 semanas. Un trámite tan sencillo que ahora tenemos ubicación satelital. Solo tengo que poner la dirección. En la ubicación satelital te va a salir hasta el árbol donde está. Y ellos, si quieren mandar a una persona a que llegue ahí a ver el árbol que van a cortar, o simple y sencillamente se hace a través en línea. Y si te van a cobrar 500, 1000, 2000 o 3000 empiras, ahí en línea lo pagas. Pero ¿por qué hacer un trámite tan largo? De eso se queja la empresa privada. La empresa privada es un motor de 1800 revoluciones por minuto. Pero la municipalidad es un motor de 10 revoluciones. Entonces, cuando este motor viaja a 1800 y tenés este de 10, lo que hace es frenarlo. O sea, tienen que estar a tono los dos. ¿Para qué? Para que podamos caminar juntos. Muchas veces
hay que tener empatía con las demás personas. Muchas veces tenemos funcionarios que en primer lugar no conocen qué es la empatía. Y ellos dirán a saber qué era eso. Pero cuando tú tienes empatía con las demás personas, tú te vuelves un gran servidor público. Porque tú dices, ¿por qué tiene que sufrir esa persona cuando podemos hacer expeditas las cosas? Aquí hasta para pagar impuestos es un gran trámite. Hasta para llevarles el dinero te piden un sinnúmero de cosas. Cuando esas cosas deben de ser expeditas de la manera más fácil posible. ¿A quién? A quien le está sirviendo. Fíjate que una de las carreras que deberíamos de incorporar en los colegios y en las universidades, ser servidor público. ¿Cómo es estar ahí en ese mostrador al otro lado? Y atender a nuestra gente con dignidad y empatía. Si eso es lo único que pide la persona que está al otro lado del mostrador. Aquellos que llegamos a un hospital público, que de repente llegamos con la ropa sucia, porque sufrimos un accidente en el trabajo. De repente no vamos muy bien pintados ni olorosos. Y muchas veces vamos con nuestros ropa de trabajo y zapatos de trabajo. No con un buen olor, porque no tenemos para comprar lociones francesas. Venimos de trabajar y venimos sudados. Les pedimos a los funcionarios públicos que están al otro lado del mostrador una sola cosa, que nos atiendan con dignidad. Eso es todo. Usted es médico y usted sabe de lo que le estoy hablando. Y esos son la mayor parte de casos que hay en nuestras ciudades, que llegamos a esos hospitales públicos y lastimosamente llevamos un estigma, el no tener dinero. Y vamos con aquel gran sufrimiento y con aquella gran cara de preocupación, porque llevamos a nuestro niño tal vez con una fractura. Y aquel niño tiene que esperarse horas para que lo atiendan. O llevamos a nuestras esposas o a nuestro familiar con un dolor abdominal, que no sabemos qué es, pero ese dolor la hace que se desmaye. Y tienen que esperarse ahí en esos hospitales. Yo creo que esa atención a la cual le tenemos que entregar alma y corazón y dignidad, atender con dignidad a nuestra gente, eso debe de nacer del alma y del corazón. Los servidores públicos, compañeros y compañeras que están al otro lado del mostrador, acuérdense que sus salarios vienen de nuestros impuestos. Y sabemos que ustedes son grandes personas. Y sabemos que son personas con corazones grandísimos y que muchas veces son muchas horas de presión y de trabajo las que ustedes tienen por no tener más personas que les ayuden. Sabemos los camilleros que tienen que multiplicar, sabemos que los médicos se tienen que multiplicar, las enfermeras se tienen que multiplicar en nuestros hospitales porque tenemos una enfermera atendiendo a 20 o 30 pacientes, ¿verdad? Y acompañando a varios médicos al mismo tiempo. Pero sí tengamos ese pequeño momento que cuando atendamos a aquella persona, nos miremos a nosotros mismos y miremos que al que atendemos ahí somos nosotros y cómo nos gustaría que nos atiendan. Es el único reclamo que yo puedo hacer a esos grandes guerreros y servidores públicos de la medicina en nuestros hospitales públicos, que sé que ellos luchan todos los días por dar un buen servicio y por tratar de atender de la mejor manera. Pero sí, también sé que hay muchas personas que llegan a los hospitales públicos y su atención es pésima, ¿verdad? Y créanme que llegar con un dolor y salir con aquel otro dolor en el alma, el sufrimiento es doble. Yo sé, y lo sé en persona. Porque a pesar de que uno va vestido de médico, pues también lo vive uno en carne propia. Y lamentablemente, pues en otro capítulo hemos hablado del tema y no todos lo hacen, o sea, tienen sus trabajos y creo que no solo es de que no todos los trabajos tienen sus trabajos
y no solo es de tener la pasión, eso se tiene que, llega su momento donde yo les he dicho a la gente, cuando uno ya no es feliz en su trabajo, pues uno tiene que decir hasta aquí y cambiar. Entonces también porque el paciente lo va a agradecer, porque uno carga con cosas, entonces también es justo para todos. Así que lo de las carreteras, hace poco usted vivió lo que yo vivo todos los días, camino a Cofradía. ¿Qué se sintió estar 5 horas, estar de aquí a Cofradía? Esa es una experiencia sumamente estresante, ¿va? Ahí le viene azúcar a cualquiera y un montón de enfermedades. Pero es por eso, porque nuestros gobiernos municipales caminan demasiado lento. Mira, las grandes empresas en el mundo son exitosas porque trabajan y trabajan las 24 horas. La municipalidad de San Pedro Sula es nuestra, es del pueblo. La municipalidad de San Pedro Sula es la que nos brinda servicios y es un ente de nuestro pueblo que debe trabajar las 24 horas por velar que el servicio sea de calidad. Nosotros no podemos empezar a parchar calles a las 12 del día, donde vamos a detener todo el tráfico. Nosotros tenemos que hacer esos trabajos en la noche. ¿Y a qué horas son donde menos vehículos hay? De la 1 de la mañana en adelante. Hemos ido a varias ciudades, aquí cerca, en México, como en Estados Unidos, que tú pasas por un sitio en la noche, tipo 1 de la mañana que están arreglando, y en la mañana que tú llegas, ese sitio está completamente reparado. O sea, eso se trata, hacer un servicio de excelencia. Tenemos que trabajar dentro de la municipalidad de San Pedro Sula para recuperar esas décadas que tenemos de atraso, trabajar las 24 horas. Esa es la única forma de que nosotros podemos desarrollar esta ciudad. Ajá, pero si el alcalde llega, se puede levantar a las 2 de la mañana y salir a las 4 o 5 de la tarde, no está haciendo nada. Es la municipalidad completa trabajando en servicio de los sanpedranos. La construcción de carreteras, eso es una planificación, eso debe de ser una planificación de todos los días. Nosotros tenemos que planificar a 50 años esta ciudad. Si solo imagínense ustedes, solo tenemos una entrada y una salida. Si se cierra la entrada de Chamelecón, ¿por dónde vamos a salir ahí? Tenemos que ir a dar la vuelta por la Lima. Porque solo tenemos ese puente que está ahí para salir y entrar. ¿Por qué? La ciudad, ¿cuántos años tiene esta ciudad y no ha podido hacer otro puente? Ahí está el puente de la línea férrea. Ajá, ese puente tiene casi 100 años de estar ahí y no hemos podido hacer otro puente. No tenemos otro lugar por donde los sanpedranos puedan salir para ir para Tegucigalpa. La carretera esta que va para Occidente, que de Cofradía a San Pedro Sula, es cierto que es una carretera que se comparte responsabilidad con el Estado, pero es una calle municipal, porque por ahí pasan nuestros compañeros de Cofradía, y Cofradía es parte de San Pedro Sula. Esa calle debe estar nítida. Ah, pero ¿a qué hora se ponen a arreglarla? Ahí a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, usted no mira la volqueta. Por sí, con los 2 carriles es difícil pasar. Ahora con uno. Entonces las colas llegan hasta Naco. Y las colas llegan hasta Semesa, el hospital Semesa. La salida y la entrada, ahí es un embudo. Ahí no se puede pasar. Pero eso es falta de planificación. Pues la municipalidad tiene una ingeniería municipal, donde hay que planificar, donde hay que sentarnos con la Cámara de Ingenieros para planificar. Ese tal siglo XXI, eso fue planificado, ¿va? Y entonces nosotros tenemos que hacer planificaciones para 50 años de San Pedro Sula, del desarrollo de esta ciudad. Pero ¿a dónde está esa planificación? Ahí se están peleando la gente de Los Cármenes, porque no les han hecho la trocha que necesitan o el bulevar que necesitan. ¿Cuántas personas viven ahí en Los Cármenes? Ajá, muchas de los barrios de San Pedro Sula y colonias en San Pedro Sula me han dicho, fíjense que aquí no hay inversión porque dice el alcalde que nosotros no pagamos impuestos. En efecto, de repente ellos no pueden tener escrituras de sus casas, pero impuestos pagan. Si beben un refresco, pagan impuestos.
Van a comprar una camisa al centro, pagan impuestos. Se montan en un autobús, pagan impuestos. El combustible de los autobuses paga impuesto al Estado. Compran un par de zapatos, pagan impuestos. O sea, ellos pagan impuestos y lo pagan en esta ciudad. Y esos negocios que le venden a miles de sanpedranos, que les ponen, les dicen que no les hacen obras ahí porque no pagan impuestos, eso es absurdo. Porque esos sanpedranos pagan impuestos todos los días. La comida que van a comprar para almorzar, para cenar o para desayunar, pagan impuestos. Ajá, y esos impuestos, ¿quién los gana? ¿Quién los percibe? El Estado. Percibe el Estado, ¿verdad? Y también la municipalidad de San Pedro Sula. Entonces nosotros tenemos que planificar y hacer obras. Mire, aquí en San Pedro Sula apenas cae una pequeña lluvia y son ríos. Son ríos. ¿Por qué? Porque no hemos planificado. O sea, tenemos una ciudad con casi 2 millones de habitantes, con infraestructuras de una ciudad de 100,000 personas. Ajá, y además de que no hacemos nuevas vías y no hacemos nuevas calles, cerramos las calles. Si usted va a un montón de colonias, están acercadas. Solo hay una calle de entrada y salida. Ahí por donde van a pasar los vehículos. Si las calles que tenemos les ponemos muros, ¿por dónde va a pasar los vehículos? Y la municipalidad, que es la encargada de garantizar que el transporte fluya, no hace más vías por donde van a pasar los vehículos. Entonces, yo lo pienso para ir a Villanueva y para ir a Cofradía lo pienso. Es más, si yo quiero salir al occidente, ¿verdad? Porque quiero ir al pueblo allá donde mi esposa, a San José de Colina, yo me voy a las 4 de la mañana. Voy tranquilo. Pero si yo ya quiero salir a las 7 de la mañana, ahí es un caos vehicular. Y a usted que le toca ir todos los días, ¿va? Ir y venir de Cofradía, o sea, ese es un estrés permanente. Ahora multipliquemos ese estrés en ese montón de gente que tiene que viajar todos los días. Entonces van a dar a los hospitales públicos con un sinnúmero de cuadros y enfermedades. ¿Por qué? Porque ese estrés les produce esas enfermedades. Ajá, y si venimos, ¿y quién es el responsable? O sea, nosotros necesitamos personas responsables en la alcaldía municipal. Regidores en la alcaldía municipal que se representen a ellos mismos y que representen al pueblo. Pero hay regidores que no se representan ni a ellos mismos. Alcaldes municipales, que la municipalidad de San Pedro Sula no es su hacienda particular, señores. La municipalidad de San Pedro Sula le pertenece al pueblo y debe responder por el pueblo y no se debe de enojar cuando lo critican. Y si se enoja porque lo critican siendo alcalde, renuncie y váyase a su negocio, ahí nadie le va a decir nada. Pero en San Pedro Sula lo critican, ¿por qué? Porque no hace las obras. Si no quiere que lo critiquen, que vaya para su negocio. Pero si va a ser alcalde, aguante, compa, que nadie lo metió ahí. Aguante, ¿va? A mí nadie me está diciendo que sea alcalde. Si yo llego ahí es por mi propia voluntad. Y si el pueblo me critica y me critica todos los días, yo me lo busqué. Y no quiero ser alcalde, pues. Pero estos se enojan. A estos no les pueden decir nada, ni con el pétalo de una rosa los puede tocar porque se enojan. Pues sí, por eso es que no les gusta que les digan nada. Entonces, ven, por eso es que con el abogado es que pasamos horas y horas tratando de arreglar el mundo y nunca terminamos. ¿Verdad? Así es, pero ahora estamos participando. Y al participar en política, tenemos una probabilidad de que lo que pensamos se nos escuche. Y por lo menos a través de estos canales ya la población lo está escuchando. Y al escucharnos ya se van formando otras ideas y además de formarse esas conceptualizaciones nuevas, vienen y dicen sí hay oportunidades con otras personas que no sean los mismos que nos han gobernado. Miren, estas elecciones del 9 de marzo tenemos un abanico de candidatos. Nosotros miramos en todas esas papeletas a un sinnúmero de jóvenes. Las elecciones más importantes de la nación son ahorita las internas. Es donde podemos escoger a nuestra gente. Y si lo podemos hacer, es el momento de escoger la mejor gente. Porque ya en las generales tenemos que votar por los mismos.
Tenemos a Miss Hortensia Huití, que, bueno, como dice ella, que en el movimiento Morena tiene que haber una morena, y ella ha vivido en carne propia lo que es el racismo. Ella es una mujer muy preparada, maestra. Ella ha tenido la oportunidad de tener muy buenos puestos y cargos y no se le ha permitido. Y ella merece ser tomada en cuenta para tener los mejores puestos, y no entiendo por qué no se lo dan. Solo porque por su color de piel, por ser mujer. Esa no es una excusa. Entonces, ahorita ella tiene la voz y puede tener el poder de hacerse escuchar y de representar a muchas mujeres y de representar a gente, a muchas como ella, que quieren ser representadas. Entonces, y por ser maestra, puede alzar la voz a muchas maestras y tiene muchas propuestas en educación para cómo ser el inglés, de poner lo que es el inglés en las escuelas. Que por qué no Honduras poner escuelas pilotos en inglés. Ahí en San Pedro tenemos en el sector de por Cablotales hay una escuela, ¿verdad?, que es pública, pero que solo hay una que tiene, solo es preescolar, que es una escuela piloto que tiene el inglés como que está como piloto. Se puede hacer todo preescolar, ¿por qué no? Se puede hacer toda primaria. Las escuelas ya están, así que se puede poner. Y los call centers están aquí en Honduras, o sea que el inglés no es tan difícil. Entre más chiquitos es más fácil de aprender los idiomas, así que podemos hacer tantas cosas. Así que tenemos muy buenas personas, muy, como les digo, muy educados, no que sí somos educados como personas, pero educados me refiero a que también de educación y de como personas. Así que, como dice, el abanico de personas de todo tipo, de colores, de personas, de lo que quieran. Así que lo dejo terminar con su discurso. Fíjese que San Pedro Sula es una de las ciudades a nivel de América Latina de donde muchas personas hablan inglés. La posición de San Pedro Sula creo que es de las primeras ciudades. Esa es una gran ventaja, porque o sea, pueden venir extranjeros a invertir y tenemos la facilidad de comunicarnos fácilmente con ellos. Pero lo que tú acabas de decir es cierto. O sea, también el acceso a aprender otra segunda lengua debe de ser patrocinada, en este caso por el Estado, y si el Estado no puede hacerlo, a través de la municipalidad. Claro que hay formas de hacerlo. La municipalidad lo puede hacer. Hay muchas instituciones, organismos internacionales, países que nos pueden ayudar a hacerlo. San Pedro Sula también necesita espacios públicos. Fíjate que en San Pedro Sula no tenemos un teatro municipal público. Hay unos aquí en el barrio Medina, pero casi no los utilizan. San Pedro Sula necesitamos tener un círculo teatral público eficiente y que trabaje, ¿verdad? Necesitamos lo que es el merendón, convertirlo en un verdadero parque ecológico, donde nuestra población pueda ir a disfrutar de las mayorías, de las maravillas que tiene el merendón. Entonces, cuando tú vienes y vas a disfrutar ese tesoro que tenemos ahí enfrente de la ciudad, empiezas a quererlo, empiezas a empoderarte de él. Entonces, al empoderarte de algo, no permites que le hagan daño. A la ciudad le han hecho mucho daño elevando la cuota. Aquí han habido regidores que ahora quieren ser diputados, que ellos elevaron la cuota para hacer la cuota 200 para hacer, ¿cómo se llama?, viviendas ahí, permitieron hacerlas. Y no son ni de San Pedro Sula, fueron regidores no sé cómo aquí, porque vienen de otras ciudades, no les importa nuestra ciudad.
Pero sí, a San Pedro Sula hay que quererla, hay que amarla, hay que trabajar por ella, hay que desarrollarla. Pero todo eso, la única forma de hacerlo es todos juntos. Yo no me puedo divorciar con la empresa privada. Yo no puedo ser enemigo de los empresarios. Yo tengo que trabajar junto con los empresarios. Ellos son los que tienen la plata para los proyectos. ¿De dónde quieres hacer un proyecto de, por decirte algo, de 1 metro que nos pueda comunicar fácilmente y que sea seguro y rápido en San Pedro Sula? ¿Dónde vas a sacar el dinero? No te lo va a regalar ningún país, no te lo va a regalar China, no te lo va a regalar los Estados Unidos, por muy bien que te lleves. No te lo va a regalar Brasil, no te lo va a regalar Europa, ningún país europeo. Tienes que sacar esa inversión de algún lado. Y esa inversión la tienen quienes, los bancos. ¿Cuántos miles de millones de lempiras están en la banca? Pero para eso hay que venderles el negocio a ellos. Para eso hay que decirles, miren compañeros, ustedes van a ganar plata en este negocio. Pero también tiene que ganar plata la ciudad. Y también la ciudad debe de beneficiarse con este negocio. Tanto ustedes que pongan el dinero, como también la ciudad. Entonces de eso se trata. Se trata de llevar a alguien a la alcaldía municipal que se pueda sentar con todas las fuerzas vivas para el desarrollo de la ciudad. Pensando que si desarrollamos la ciudad, todos ganamos. Si en la ciudad hay una inversión, vaya, le voy a poner un ejemplo. Si aquí, cerca de tu casa, tienes una inversión, están haciendo un edificio, por decirte algo, de 10 pisos, y ese edificio vale 500, 600 millones de lempiras, ya tu casa tiene otro precio. ¿Por qué? Porque esa inversión es gigantesca la que están haciendo. ¿Por qué? Porque en tu terreno pueden hacer un edificio de esos en un futuro. Entonces, de eso se trata también la ciudad, de invertirle a la ciudad, pero también acompañados de todas las fuerzas vivas, del gobierno municipal, de la empresa privada, a apostarle al desarrollo de esta ciudad. La empresa privada, fíjate que en San Pedro Sula no ha sido mezquina. En San Pedro Sula le han apostado al desarrollo de esta ciudad. Pero muchas veces el empresario se siente frenado en el sentido de que cuando ve los administradores que tiene la municipalidad, dicen, no, pues, ¿para qué voy a invertir ahí? ¿Para qué me voy a meter un dolor de cabeza a invertir ahí? ¿Por qué? Porque la municipalidad debe de manejarse gerencialmente. Claro, tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es manejar una empresa y otra cosa es manejar la cosa pública. Son cosas muy diferentes. La empresa privada está para ganar dinero, ganar plata lo más que se pueda. Y la cosa pública, la municipalidad de San Pedro Sula está para brindar el mejor servicio a los costos más bajos. Son dos cuestiones bien diferentes en la administración, ¿verdad? La municipalidad está para brindar el mejor servicio posible, con los costos más bajos para la población. La empresa privada está para ganar dinero. Entonces, cuando mezclamos estas dos cosas, podemos llegar a un arreglo y podemos llegar al punto de equilibrio donde podamos desarrollar a la ciudad de San Pedro Sula. Pero yo no puedo hacer un puente, yo no puedo hacer una carretera, yo no puedo hacer un edificio si no tengo la inversión privada. Eso hay que estar claros. El Estado de Honduras no tiene la capacidad muchas veces para hacer esas inversiones. Necesitamos de la empresa privada. San Pedro Sula creo que anda por un presupuesto de 5.500 millones de lempiras. Esos 5.500 millones, algunos se financian a través de los impuestos, alguna parte, y la otra parte con préstamo. Entonces nosotros necesitamos que esta ciudad prospere, que esta ciudad se desarrolle. Al desarrollarse esta ciudad van a haber mayor cantidad de impuestos que lleguen a la municipalidad. Y eso se va a traducir en obras públicas. Nuestros ciudadanos lo que quieren es que los administradores de la ciudad manejemos esos impuestos con manos limpias y que les devolvamos esos impuestos en obras. Un ciudadano es feliz cuando su ciudad hay obras y las puedan ver y puedan disfrutar de esas obras. Entonces, de eso se trata el desarrollo de las ciudades. Que esos impuestos sean muy bien manejados y traducidos en obras y que no se los roben. ¿Por qué? Porque cuando no se roba el dinero ajusta, aunque esa frase no sea mía,
Pero esa frase hay que decirla. ¿Por qué? Porque aquí lo que llegan es un montón de bandidos y hay que parar eso. Es cierto, no es suya, pero sin hacer mucho show. Y eso es muy cierto. Pero a nosotros nos gusta hacer muchos arreglos, hacer muchos arreglos en cuanto a propuestas de las que hemos hablado, y son diferentes porque nuestras propuestas, muchos van a decir, estos hacen propuestas como todo, pero si las leen detenidamente son diferentes a las de los demás. Y pues que den la oportunidad de escuchar las propuestas y que lo conozcan. Y como bien dicen, ven su cara, dicen no sabemos quién es, muchos sí lo conocen en Medina, sí lo conocen como el abogado Panchamé. Muchas personas lo conocen en el mercado, lo conocen bastante, en las calles lo conocen y muchas personas lo conocen. Y una pregunta que siempre hacemos acá, ¿qué le diría usted a usted mismo, al abogado de hace 10 años? ¿Qué consejo le daría al abogado de hace 10 años? Fíjese que es una muy buena pregunta. Yo le diría al abogado de hace 10 años y le pediría que fuera más humilde, que todo su actuar fuera a través de los pasos de nuestro Señor, porque no hay una hoja que se mueva en el mundo sin que Él lo quiera o no lo quiera. Es a través de Dios. Nosotros dejamos todo esto, todo este proyecto que tenemos encaminado en sus manos. Yo, como ser humano, todos los días pido a mi Señor ser más humilde, ser una persona ecuánime, ser una persona con la mano extendida para poder ayudarle al prójimo, no con una mano cerrada para golpear a alguien. Yo creo que la humanidad cambia si nosotros los seres humanos cambiamos nuestro actuar. Eso de la soberbia y de un sinnúmero de cosas, todos los días se lo pido al Señor, quítame esos pensamientos, porque eso no lo van a llevar a uno a nada bueno. Yo creo que a las personas con las que todos los días nos vemos, entregarle una sonrisa, darle la mano con sinceridad o unas palmadas en la espalda, creo que muchas veces son mejor que cualquier tipo de medicamento. Y ver el aura de las personas, cuando hablo del aura, es ver a la persona por dentro, porque nuestro pueblo, en su mayoría, es un pueblo noble, es un pueblo muy querido, es un pueblo que lo poco que tiene lo entrega y lo entrega con amor. Y no podemos aprovecharnos de eso, jamás, porque nuestro pueblo ha sido tan bondadoso que le ha entregado el poder a tanto bribón en este país, ¿verdad? Y todavía nuestro pueblo tiene las manos extendidas, ¿verdad?, para dar un abrazo. No podemos traicionar esa confianza de nuestra gente, porque traicionar la confianza de nuestra gente es traicionar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, nuestros hermanos y a toda la gente que está alrededor nuestra, y eso no puede ser, doctora. Y si algo pido es que todos los días Dios me ayude a ser una persona más humilde. O sea, nosotros, si hacemos algo, tenemos que hacerlo como Dios manda, ¿verdad? Porque si vamos a un sitio, reflejar en realidad lo que nosotros somos y desnudarnos ante las personas y que ellos puedan ver que somos personas muy bien intencionadas,
¿verdad? Y que no somos más que el montón que han pasado, sino que en nuestros sentimientos hay sentimientos buenos. La ciudad de San Pedro Sula, nuestros barrios y nuestras colonias necesita de esa armonía entre los vecinos y los amigos, ¿verdad? Esas divisiones que existen muchas veces en nuestras sociedades deben de cortarse de tajo, y lo que tenemos que extender son nuestras manos para abrazarnos y crear una sociedad mejor, más justa y equitativa para nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, abogado, por este tiempo aquí en el programa, y les agradecemos a todos por habernos brindado este tiempo y lo esperamos tener pronto por acá. Gracias por sintonizarnos y los esperamos tenerlos pronto por acá. Gracias.